Mi nombre es Uriel Betancourt y les estoy dando la bienvenida al canal Así Está Escrito. En este momento quiero desarrollar un estudio bíblico que está basado en Apocalipsis y en otros libros de la Biblia. Es una profecía concerniente al gobierno mundial que está predicho desde hace muchos años en la Biblia y que ahora vemos cómo ya está tomando forma. Los gobiernos mundiales están trabajando en dirección a tener un gobierno donde todas las naciones quedarán bajo un solo tipo de gobierno. En un video pasado les hablaba sobre cómo las estructuras de ese gobierno mundial ya se estaban montando, ya muchas están incluso funcionando, y hay proyectos para dentro de muy poco tiempo tener ese sistema de globalización o de gobierno mundial funcionando. Les comentaba que algunas personas me preguntan cuando les hablo sobre estas profecías, algunos un poco avesados me dicen, bueno, ¿quién es esa bestia? Yo les he dicho que es imposible saberlo, pues la Biblia hasta allá no da información. Sin embargo, les comentaba que hay suficiente información sobre ese personaje que va a manejar esa agenda mundial. Hay suficiente información para tener un perfil más o menos claro. Entonces, hoy precisamente vamos a hablar del perfil de ese hombre de pecado que habla el apóstol Pablo, o de la bestia que dice Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Más propiamente podemos decirle que es el anticristo. Entonces vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto al perfil de ese personaje que va a dirigir ese gobierno mundial. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 13:2. Dice así la palabra del Señor. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Algo interesante es que ese gobierno mundial va a tener características propias de tres imperios que ya hubo en la tierra. Está hablando de leopardo, que era el símbolo del imperio griego, el oso, que era el símbolo del imperio medo-persa, y el león, que era del antiguo imperio babilónico. Dice que esa bestia o ese poder va a tener la característica de esos tres imperios. Pero hay algo más interesante en la Biblia, y es que dice, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Dice que el dragón, que la Biblia describe como Satanás, le dio a ese personaje, le dio a ese hombre que va a dirigir ese gobierno mundial, le dio su poder, su trono y grande autoridad. Eso nos indica que será una persona o un hombre que va a tener demasiado poder, pues nada más que el mismo Satanás lo va a dotar de ese poder. Esto es prácticamente un plagio de lo que han sido los planes de Dios. Cuando el Señor Jesucristo envió a su Hijo, la Biblia dice que lo dotó de poder. El mismo Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí vemos a Satanás también con su profeta, con su representante, dotándolo de gran poder. Segunda de Tesalonicenses también nos habla sobre este personaje. Ya lo hemos leído en alguna ocasión, pero hoy vamos a volver a repasarlo para mirar algunos detalles. Dice el apóstol Pablo, la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, está alertando a sus discípulos sobre la segunda venida de Cristo. Y él les dice, en el versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese gobierno mundial sin que antes venga la apostasía. No vendrá el Señor Jesús. El Señor Jesús no va a venir hasta que no se establezca este gobierno mundial.
Y con ese gobierno mundial va a venir la apostasía. Esta apostasía va a ser una apostasía mundial. ¿Por qué digo que va a ser una apostasía mundial? Porque es que este gobierno que va a instalarse en la tierra va a hacer muchas cosas, va a cambiar muchas de las cosas que vemos hoy en la tierra en cuanto a la parte política, económica, social, y entre ellas va a instaurar una religión. O sea, este gobierno se va a empeñar en cambiar todo lo que hay hasta hoy en los sistemas de gobierno del mundo, y va a implantar una religión. Por eso dice aquí la Biblia, que dice el apóstol Pablo, dice, va a haber una apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? Apostasía es cuando usted pertenece o defiende una causa y termina abandonando esa causa. En este caso, la gente tendrá que abandonar sus religiones, y eso va a ser de una forma masiva, y tendrán que adoptar la nueva religión que este personaje, el anticristo, va a instaurar en la tierra. Algunos van a aceptar ese tipo de cambio con agrado, porque mucha gente estará admirando a este poder, a este gran poder. Pero los que no lo hagan a las buenas tendrán que hacerlo de otra manera, porque así lo dice la Biblia, así está escrito, así se va a establecer este gobierno. Sigue diciendo el apóstol: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso yo digo que ese personaje que la Biblia describe como la bestia va a ser un hombre, que el apóstol mismo dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hay un detalle interesante, y es que este poder mundial se va a asemejar mucho a cómo se maneja el sistema político japonés. Nosotros sabemos muy poco de la cultura japonesa, porque nosotros estamos aquí en el occidente, y el Japón está allá en el extremo oriente, allá en lo último del oriente de la tierra está Japón. Entonces estamos muy distantes y sabemos muy poco de esa cultura. Pero lo poco que sabemos podemos hablar. ¿Cómo se maneja el gobierno allí? Allí es el único país donde todavía existe un emperador. El emperador allá es la máxima autoridad de ese país. Pero es un emperador que nunca se ve en la televisión, nunca se ve en las grandes reuniones políticas o económicas del mundo, jamás se ve. Ese emperador generalmente no sale allá de su palacio. Sí, allá está, ellos tienen allá donde viven toda esa familia real, y no salen a reunirse con el japonés común, con la gente común, con la gente de afuera. De ahí que es posible que muchos japoneses nunca hayan visto a ese emperador. Simplemente saben que está allá, en su palacio. ¿Eso por qué sucede así? Porque es que esos emperadores, esas dinastías, se han propuesto engañar a la humanidad y decirle que ellos no son gente común y corriente como nosotros, sino que ellos descienden de los dioses. Allá no adoran al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Allá tienen cualquier cantidad de dioses. O sea, es una cultura muy idólatra. Entonces allá no hablan de Dios sino de dioses. Entonces lo que dicen es que el emperador es un ser casi divino que desciende de los dioses. O sea, es como divino humano. Una manera de engañar a la humanidad y hacer que la gente le muestre reverencia como si fuera un dios a una persona que es común y corriente, pero que ellos han sabido engañar a la humanidad con su cuento, con su historia. Hasta hace poco el emperador se llamaba Hirohito. Ese Hirohito fue durante muchos años el emperador. Al morir él antes de morir nombró a su sucesor, que ahora se llama Maruhito. Maruhito es el actual emperador. Pero
nunca he encontrado en ninguna parte que haya siquiera una foto de ese señor. De Hirohito sí he visto en algunas partes, algunas fotografías que le tomaron en algún momento, pero de Naruhito no se sabe nada. Entonces, el gobierno que se va a instaurar en el mundo va a ser exactamente así, muy parecido. Porque la bestia que va a venir al mundo a gobernarlo va a estar en un lugar allí especial, haciéndole creer a la gente que él es Dios. Y el que va a ejecutar todas sus órdenes o sus leyes o su poder va a ser otro elemento, otro hombre al cual la Biblia llama también la bestia, otra bestia. Es la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. Esa segunda bestia es, en Apocalipsis 17 lo nombra como el falso profeta. Perdón, en el capítulo 19 de Apocalipsis, capítulo 19 lo nombra como el falso profeta. También en el capítulo 16 habla del falso profeta. Entonces ese falso profeta va a ser el que va a hacer las veces de profeta de ese personaje que se va a hacer pasar por Dios. Si es que él va a estar allí como en un nicho, como en un lugar allí, como en un santuario, para que la gente lo adore, y el otro es el que va a ejecutar todas sus órdenes. Así como en el Japón, el emperador no se ve, y el que dirige todos los asuntos del gobierno, todos los asuntos del país, económicos, sobre salud, educación, político, todo lo maneja un primer ministro. Entonces, en este gobierno, el que va a ejecutar las órdenes va a ser este falso profeta. Yo quiero que miremos el perfil de este personaje que la Biblia llama el falso profeta. Dice que en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 11, versículo 36, hablando de ese personaje, dice lo siguiente: y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y será prosperado. Bueno, este personaje, que les digo, en Apocalipsis 13 lo identifica como la segunda bestia, que es la que va a ejecutar las órdenes de la primera bestia. Dice que se ensoberbecerá y se engrandecerá perdón, sobre todo Dios. Algunos teólogos dicen que esto de Daniel 11, que eso ya fue en el pasado y que tal. No, no señor. Nunca ha habido un poder así como lo describe aquí la Biblia. Alguien que sea capaz de enseñorearse sobre todo tipo de adoración en la tierra. No ha existido ese poder. En cambio, en la Biblia sí nos muestra que hacia el futuro va a suceder eso. Dice así: y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Cuando la Biblia habla de la consumación de la ira, se refiere al fin del mundo, cuando el Señor va a arreglar cuenta con todas las naciones de la tierra. Donde dice la Biblia que se consumará la ira de Dios. Y aquí dice que este personaje va a aparecer hasta que sea consumada la ira de Dios. O sea, este personaje va a aparecer a la última hora, siendo el ayudante o siendo el profeta de ese falso anticristo. Dice que ese personaje, ese falso profeta, dice: del Dios de sus padres no hará caso. Lo que indica que no va a aceptar ningún tipo de divinidad o de adoración a ningún ser, a ninguno de los falsos dioses que adoran en la tierra. No va a aceptar ningún tipo de religión, nada religioso lo va a aceptar. Dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Qué interesante, aunque es un hombre, dice que no se va a cuidar del amor de las mujeres, o sea, no le van a gustar las mujeres. Cuando yo leí este texto dije, claro, todo lo que indica es que va a ser un hombre, pero va a ser homosexual, porque no le gustan las mujeres, no le llaman la atención las mujeres. Y en la Biblia, Nácar Colunga, que es una versión católica, dice: no se cuidará del deleite de las mujeres. En otras palabras, no le van a gustar las mujeres a este falso profeta.
Dice, sigue diciendo, ni respetará a Dios alguno. O sea, no acepta ningún tipo de culto, ningún tipo de credo lo va a aceptar. Todo lo va a rechazar. Dice, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. No va a aceptar ningún tipo de adoración. Pero hay algo interesante, ese falso profeta, aunque va a desechar todo tipo de credo, todo tipo de religión, finalmente termina imponiendo una religión. Eso es lo que está escrito aquí en la Biblia. Eso es lo que dice aquí en el libro de Apocalipsis, en el versículo 38 del capítulo 11, Daniel. Daniel capítulo 11, versículo 38, dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Ajá, un Dios extraño, dice otra Biblia. Dice que él va a aparecer con un Dios extraño y a ese Dios extraño va a honrar. ¿Cómo lo honrará? Dice así. Lo honrará con oro, con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más expugnables y colmará de honores a los que reconozcan y por precio repartirá la tierra. En este nuevo orden mundial se va a repartir la tierra, porque la tierra está muy mal distribuida. Los grandes capitalistas la tienen y muchos de los que trabajan no tienen la tierra. Pues este personaje va a hacer tantas cosas y entre ellas va a hacer eso. Digamos así, va a ser una reforma agraria, que a muchos les va a gustar, ¿no? Porque muchos que no tengan tierra van a querer tenerla en ese momento. Bueno, en Apocalipsis 17 ya venimos nuevamente a hablar sobre la bestia. Acuérdense bien que Apocalipsis nos habla no de una bestia, sino de dos bestias. La bestia del capítulo 13 al comienzo y la bestia de la segunda parte del capítulo 13 del mismo Apocalipsis. Ahora vamos a ver lo que dice aquí sobre la constitución de ese gobierno. Dice en Apocalipsis 17:12, dice así: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Oiga, ya les he explicado en otro video de que cuando la Biblia habla de cuernos se refiere a poderes o a reyes o a reinos. En este momento dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Vea, es muy claro. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Son 10 reyes que aparecen, más aparece la bestia, ellos forman una coalición y sigue diciendo esto. Estos tienen un mismo propósito, está hablando de los 10 reyes. O sea, estos 10 reyes tienen un mismo propósito. ¿Cuál es su propósito? Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Aquí hay algo interesante. Estos 10 reyes, que deben de ser los 10 presidentes más poderosos del mundo, digo los más poderosos del mundo porque yo no veo al presidente de Venezuela o al presidente de Cabo Verde, allá en el África, metidos en esto. A esos reyes no se les va a tener en cuenta. Son los 10 reyes más poderosos del mundo los que van a tomar cartas en el asunto y van a instaurar ese gobierno mundial. Entonces dice, estos 10 reyes tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Por qué le van a entregar su poder y autoridad a la bestia? Parece que no hay ningún tipo de egoísmo ahí entre esos 10, ninguno de ellos quiere ser el jefe. Entonces nombran a otro que aparece ahí en escena. ¿Por qué lo nombran? Porque se dan cuenta que ese personaje, aunque la Biblia no dice que sea un rey, no, la Biblia no lo pone en ningún cargo así específico, pero esos 10 reyes van a ver que ese señor que ellos tienen al frente tiene mucho más poder que ellos. Claro, ¿cómo no va a tener más poder si es que tiene todo el poder que Satanás le va a dar? Entonces, como ven que tiene mucho poder, todos los 10 se ponen de acuerdo y dicen, este es el que nos sirve de jefe. Y lo van a poner a dirigir a ese gobierno mundial. Este será un gobierno muy hostil al cristianismo. Oiganlo bien. Va a rechazar todo tipo de religión, pero específicamente se va a ensañar con el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo
cree en el verdadero Dios, aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquel que sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, y formó con ellos un pueblo. Aquel que la Biblia dice que hizo la creación en 6 días. Entonces, contra ese se va a ensañar más. ¿Por qué? Porque es que Satanás sabe que todos esos otros dioses son falsos, que eso es mentira. Entonces, no le interesa pelear contra los falsos, porque los falsos él mismo se los inventó. Así es que su guerra va a ser directamente contra el cristianismo. Va a ser muy hostil al cristianismo este gobierno mundial. Ya en el pasado hubo un gobierno muy parecido a este. Y vamos a verlo allá en Daniel, el libro del profeta Daniel, en el capítulo 3. En el capítulo 3 del libro del profeta Daniel, capítulo 3, se nos habla de un rey, el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor II fue el rey más poderoso que hubo en el imperio babilónico. El imperio babilónico duró muchos años y tuvo muchos reyes, pero el más poderoso fue Nabucodonosor II. Este Nabucodonosor II dice la Biblia que hizo una estatua de oro, inmensa, grande, grandísima. Y cuando hizo esa estatua de oro, convocó a todos sus servidores, a todo su gobierno, toda la plana mayor de su gobierno, digámoslo así, invitó a sus concejales, a los alcaldes, a los gobernadores, a los presidentes de otros países que él los tenía dominados, a todos los invitó a la dedicación de esa estatua. ¿Qué quería Nabucodonosor? Nabucodonosor quería instaurar una religión mundial y giraría en torno a esa estatua. Él se encargaría de que la gente adorara a esa estatua. Según la Biblia, al lado de la estatua hicieron un horno y la ley era que cuando hubiera una señal musical que él les estaba diciendo, cuando haya esta señal musical con diferentes instrumentos, todos se van a postrar ante esta estatua de oro. Bueno, noten que eso es lo mismo que va a hacer este personaje. Este personaje llamado la bestia, se va a sentar haciéndose pasar por Dios, y la segunda bestia, el falso profeta, va a hacer que la gente toda se vuelque a adorar a este anticristo, a este falso Dios. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 13, 14 y 15. Vamos a leerlo. Apocalipsis 13, 14 y 15. Dice así: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. ¿Quién? ¿Quién engaña a los moradores de la tierra? El falso profeta. El falso profeta dice: engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Pónganle cuidado, después de engañarlos con todos los milagros y todas las señales que va a hacer con el poder de Satanás, finalmente termina diciéndole: bueno, háganle una imagen a este que es Dios, a este que es nuestro Dios, háganle una imagen. Y la mayoría de seres humanos son muy idólatras, les gusta adoran muñecos de madera, muñecos de yeso, muñecos de plata, muñecos de oro, el que tiene mucha plata. Adoran cualquier imagen. Cuando el Señor Jesús vino, ya allá en Jerusalén, en el templo, no existía el tabernáculo, el arca del pacto ya no existía allí, lo que había era una piedra. Entonces note que los judíos ya en ese tiempo estaban adorando era una piedra, porque ya el arca del pacto ya no existía allí. Si los israelitas fueron llevados a adorar una piedra, ¿cómo no todos los otra gente que no conocen a Dios, cómo no adoran cosas imposibles de creer que las adoren? Por ejemplo, aquí nada más en Argentina, la gente adora a un señor que era un desordenado, era un vicioso, era un grosero, era un altanero, sencillamente porque era un buen futbolista. Lo llegaron a tener como un dios y le tienen una iglesia. Note hasta dónde llega la ignorancia humana, ser capaz de adorar eso.
Los egipcios adoraban las ranas, adoraban los bueyes, los toros. Bueno, la gente ha adorado todas estas cosas. Entonces la gente es muy fácil llevarla a la adoración de cualquier cosa. Y en este caso se le va a obligar a que adoren a este anticristo. Entonces le dice, hagan una imagen. Hagan imágenes. Entonces me imagino otra gente mandando a hacer imágenes de una y de otra precio, de una de otra calidad, para adorar a ese falso Dios que está entronizado allá en Jerusalén. Pero el colmo de todo llega cuando finalmente este falso profeta va a hacer algo inimaginable. Dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Este es el colmo ya. Aquí ya se rebosa la copa del pecado. Este falso profeta manda a la gente a hacer una imagen y ahora dice que va a hacer que esas imágenes hablen. Eso va a ser fácil ahorita porque a veces en la publicidad aparece que los cuadros hablan, que las estatuas hablan, que, bueno, ponen a hablar todo. Entonces, cuando esa imagen hable, todo el mundo se va a quedar pasmado y va a creer que verdaderamente se trata de Dios, ese personaje al cual ellos le hicieron la imagen. Y ahora viene lo más duro de todo, dice, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, ahora, esas imágenes que van a hacer la humanidad, van a hablar, y Satanás a través del falso profeta, va a hacer que esas imágenes hablen, y hagan matar a todo el que no adore a ese anticristo, a esa bestia, a ese falso Dios. Como ustedes verán, aquí entonces, lo que yo les decía de la apostasía. La apostasía es que todo el mundo va a ser llevado a esa falsa adoración. Por eso yo les digo, todas las religiones van a desaparecer con este gobierno mundial. Todas las religiones. Ahí no quedará ninguna. Porque primero comienza por desechar todo lo que tiene que ver con la adoración o con culto alguno. No aceptará ningún tipo de culto de adoración. Y luego entonces presenta ese falso Dios al cual va a llevar a la humanidad a adorar. Y el que no la adore, entonces tendrá que pagar las consecuencias. Ahí es donde se nos advierte a nosotros los cristianos. Se nos muestra cómo lo que pasó con 3 jóvenes hebreos allí en el tiempo de Nabucodonosor, cómo les tocó ponerse en firmes y a riesgo de que los echaran en el lago de fuego dieron testimonio de la verdad. Nosotros también somos llamados a eso en los últimos días. Vamos a ver si nos entregamos al Señor de tal manera que Él nos pueda usar en ese gran momento. Bueno, yo realmente les doy las gracias por la atención a este video. Espero que les produzca algún beneficio el darse cuenta que estamos abocados a cosas muy terribles, que a cualquier momento pueden llegar esas cosas, porque ya en el mundo ya vemos movimientos para instaurar ese gobierno mundial, y solo falta posiblemente que venga el que va a dirigir esa agenda mundial. Cuando venga ese personaje, entonces vamos a ver cosas terribles en la tierra, y les invito a leer más la Biblia, a orar mucho, a buscar al Señor, porque para ese tiempo malo solamente el Señor puede sostenernos en un camino recto, en un camino que verdaderamente lleve a la salvación y no a una falsa adoración al cual el mundo va a ser llevado. Si le gustan estos videos de profecía, le invito a que nos siga acompañando. Me gustaría que le dieran clic allá en me gusta, pues mostrando de que les interesa, y eso nos llenará a nosotros también de satisfacción para seguir predicando estas grandes verdades. Si es que, si Dios los permite, será hasta pronto.